No cabe duda, hoy es un día especial, tanto que acabo de venir directamente de la peluquería para presentaros las aventuras del lince ibérico, que estará por primera vez acompañado del majestuoso cóndor de Aizcorre. Las escenas seguro que no dejan a nadie indiferente. Hay testimonios de leyendas gallegas que, con una narración intensa y detallada, aseguran haber visto a un lince acompañado de un ave rapaz surcando la zona de A Coruña. Afortunadamente, hoy en día estos dos animales están protegidos por el apoyo que vosotros, los espectadores, les transmitís vídeo tras vídeo y que ayudan a mantener a estas especies en peligro de extinción vivas. Sin demorar mucho más la presentación, me gustaría deciros que disfrutéis de estas maravillosas especies que tenemos en nuestra península. Egunon, biciclistac, hoy con el lince ibérico Mañu Corvo vamos a intentar subir al mirador de la Curota, en provincia de Coruña estamos. No, no creo que estemos en provincia de Coruña. Si pasamos ¿Sí? el puente de Catoira, sí. estamos ya en provincia sí. de Coruña. Provincia de Coruña. Correcto. Muy bien. Ha poblado Caramiñal y hemos descargado ahora una ruta ahora mismo, que no sabemos por dónde nos va a llevar, pero vamos a intentar evitar carretera. No sabemos cuánto vamos a evitar, pero lo intentaremos. Llegaremos arriba, comeremos un bocadillo, si nos dan, y para abajo otra vez. Seguro que tenemos alguna aventura gorda con el lince ibérico. Esperemos que pasemos un buen día. Eso seguro. Egurra. Chao. Hemos tenido la oportunidad de seguir la jornada de caza completa de un viejo macho. Manu, ¿has visto el cartel que ponía ahí en la carretera, la señal? No, ¿qué? 12 de desnivel. Me cago en Dios. No, pero Me cago en Dios. aquí tienes que levantar un poquitín el pie Y 100 metros llevamos, tú. y subir. ¿Cómo tira el lince? Hace entrenamientos de invierno en los Alpes y ahora aquí en Galicia va como un tío. Este es peligroso, ¿eh? Este anda en los Alpes, este no anda con tonterías. C'est terrible. Vais a flipar. Manu, qu'est-ce que c'est? J'ai un chouette, un problème? Mais quand on a les jambes, c'est pas un problème. Oui, oui. Gaur hitz berria ikasi diau. Beti komeritan frantsesez. Xanxugetan problem. Always. Xanxugetan problem. Mais quand on a les jambes, c'est pas un problème. Me cago en la lixam, xanxugetan problem. Qué artista. Llevamos 2 kilómetros 47 y 190 de desnivel ya. Está esto cañero. Lehenengo begira tokira etorrikea. Esto es todo lo que ardió en los incendios. Como podéis apreciar, está todo negro. Y la parte de arriba, a flipar. La ría de Arousa en un lado y la ría de Muros y Noia en otra. Tía, pero esto está un poco... ¡Buah! Esto está complicado, ¿eh? Y el cóndor no pasa. Los zapatos de esto de bicicleta no vamos a subir. Mira por dónde hay que subir. Por ahí arriba hay que subir. Claro. Pero con la zapatilla de bicicleta no creo que... A ver si es esto el camino de bajar.
Mirador da Curotiña, o pequeño, frente a Curota normal. Mañú, gogorna indiao. Bien, dis-moi-le en français, S'il vous plaît. s'il vous plaît. Ya estamos aquí, Ahora el otro trocito. pero habrá que subir primero aquí arriba. Ah, claro. Ahora, buenas escaleritas nos han puesto para subir, ¿eh? Tocará hacer la de la aldapa de la Irisasi. Ese por ahí. Esa es que hay que ir a mano. Chaque jour, jour est il y a un un problème. Y es un gato grande, con los ojos grandes, que al mover la cola transmite emoción. De largas patillas, con sus zapatillas, da un salto muy grande y entra en acción. Corre tras su presa como una persona. Manu, la vie est belle. Estás flipando tú hoy con mi nivel de francés, ¿eh? Somos de cerca de Iparralde, y claro, se nota. Carroza es el Lince Ramón. Lince Ramón. Y es el Lince Ramón. Siempre solitario por su itinerario. Va muy silencioso y nunca llama la atención. Tiene mucha vista y es gran velocista. Y a pesar de todo está en peligro de extinción. Le pone la oreja a On va boire un petit café et puis après on monte. Un petit café antes de subir. Un petit café avant de monter et puis après on va à la Curota. Me gusta la idea. Très bien. Eh ben on y va. À toutes. Luego hay mucho para subtitular y no sabemos francés. Yo. Luego todo el trabajo le va a Miquel. Oui, mais t'inquiète pas. Moi je vais apprendre aussi à parler sa langue et lui il va apprendre la mienne. Nada, le dices y él hace con más ganas todavía. Que la gente no entiende y luego hay que traducir todo. Sí, ya, pero ya tú después vas traduciendo. No, ya. yo no, lo hace otro, el Tú, pobre. tú un par de días conmigo y hablas Sí, el sí, francés ya, bueno. mejor que hablo yo el español. Estamos en el Mirador da Curotiña, provincia de Coruña, pueblo de A Pobla do Caramiñal, que está ahí abajo. Eso es A Pobla. Esto que se ve aquí es la famosa Isla de Arosa, que no sé si este vídeo va a ir antes o después del otro, pero tenemos un vídeo, todavía no está grabado, de la vuelta a la Isla de Arosa. Sí, Manu nos va a enseñar todos los secretos de la isla, todos. mañana. Hasta las casas de los... Ya veremos. Bien. Que igual está luego en peligro nuestra integridad física, pero bueno. Y esta otra que se ve aquí es la Illa da Rúa, que es la que subí yo con Roberto al faro, que es una isla toda de piedra muy chula. Sí, sí. ¿Has estado en la Illa da Rúa? Es esta la que he estado yo. No me acuerdo si es esta Es o todo otra. piedra, no hay nada de arena, todo piedra. Todo piedra. Todo sí. piedra. Todo pedra, todo pedra, todo pedra. Es que pedra. Muy bien. Pues bueno, Curotiña conquistado, una más. Y luego Curotón, a ver si conseguimos subir a ver. Nos vamos a cagar. carroza es el Lince Ramón. Lince Ramón. Y es el Lince Ramón. Ya, echa huevo. Lince, un café con estas vistas no tiene precio, ¿eh? No, Nos estamos dando la espalda, pero por supuesto. esto es acojonante. Sol, tenemos temperatura ambiente unos 19-20 grados, nos esperan lluvias, o sea que por ahora todo bien. Sin cajunjun, sin día problemas, todo bien. Casui sin día problema, siempre. Chaque jour il y a un problème. Chaque jour il y a problema. Et plus il y a du monde et plus il y a de problèmes. Que estamos jodidos. ¿Te has Bueno. enterado? No, pero me imagino. Más gente hay, más problemas hay. Sí, de cajón. Porque como
Manu que con los incendios el otro día estaban los caballos negros. De andar ahí entre todo lo quemado y las zarzas y todo. Hay algunos blancos, blanquitos, que tienen que estar por ahí, un blanquito que hay. Estaba más negro que blanco, ¿eh? O sea que tenemos nueva operación en busca del Zaldíbeltz. Cómo está todo quemado. Esto verlo in situ tuvo que ser una locura, ¿eh? Imagínate todo esto ardiendo y pasando aquí por en medio. Increíble. Los bomberos aquí, joder, por aquí, con camiones y todo, tienen que estar cojonados, ¿eh? Porque te imaginas la temperatura. ¿A cuánto sube la temperatura? Pues si ya hacía calor de normal, De día hacía ya 34, 35 grados en la isla. Imagínate tú aquí la temperatura que tenía que haber. más todo el traje que llevan. Increíble. Milo, compañero que estuvo en el Xiabre, Milo Piñeiro, o MKL Gallego. Me dijo que estuvo un par de años en la brigada de incendios ahí. Sí. Y un jaleo de la hostia. Que estos son 3 días. Empieza a empinar esto. Princesa mía, detrás va el doctor con una cajita donde Tirar de patas, Mañú. guarda su cajita. Pijarrita, venga. Y el laboratorio da los resultados. Lo que tiene Mañú. el lince es que se ha enamorado. Esto es duro, Mañu. Hostia. Su puta madre. Qué duro. Madre mía. Qué pasada de sitio. Lo principal es llegar despacito, rápido, pero llegar. Sí, sí, y llegar bien. Porque el chaval tiene 40 años menos que yo. Normal que tenga más fuerza, ¿no? Es el lince Ramón. Lince Ramón. Bueno, Mañú, ya estamos arriba. En la Curota. No, curotiña. No, Ah, no, curota. Curotiña es aquello. Curota. Esto es ya curota, curotón con la lapa. Nos Arriba hemos- de curota con 2 huevos. Nos hemos encontrado con Xurxo aquí, originario de Cambados. La verdad es que el sitio es una maravilla, ¿eh? Esto es... Y uno más en el grupo. Para el año que viene ya vamos 3, con Milo 4. A dominar aquí toda la zona. Tenemos pendiente Finisterre, ¿eh? Nos vamos a rastrear toda Galicia y toda Coruña. Toda aquella parte, todo quemado. Todo quemado. Sí, porque yo veo lo que hacen y hacen cosas de puta madre, cosas que yo no sé hacer. Hay que salsear y buscar una motivación para andar raya en bici más a gusto. Pero yo la motivación la tengo cuando voy contigo, tengo motivación Sí, para decir... pero tú llevas esto y yo llevo esta. Pero, A que con esto vas más a gusto. claro, Claro, pues eso. Porque lo controlas. Claro, pues eso es la cosa. donde va el vasco, va el andaluz y va el francés. Porque la gente no sé si sabe, pero Manu es andaluz. Andaluz, Lora del Río. Aunque no lo parezca. Andaluz de nacimiento, francés de adopción Sí. y gallego de jubilación. Y gallego de jubilación, bien dicho, sí. Qué bien vive Manu. Et chaque jour est un problème. No me acuerdo ya de cómo era, si no ya lo tenía.
Eso, aquello que nos has dicho, aquello son las dunas de Corrubedo. Sí. Asfurnas. Asfurnas. Aquello. Corrubedo y Asfurnas. Asfurnas creo que es esta de aquí. Que Asfurnas, Sí. has comentado que fue donde se lesionó el de mar adentro. Sí. Y después esos ríos Silleira, que está casi unido a Asfurnas, hay un saliente que los Silleira, a Guiñe. Ah, Ribeira, es donde estuve aquí hace 15 días. 15, 20 días vine aquí. Sí, es grande, Ribeira es un pueblo. Madre de Dios. Pero hay Ahora otro está- pueblo que me dijeron que incluso era más bonito, no sé si no así. La Puebla. A Pobla. La Puebla. El motor eléctrico sin que se vea. Después así van, con Qué poco me conoce. kilómetros por hora, casi. Porque yo a ti te veo muy fresco. Qué poco me conoces, Manu. Tú, pero a mí me han dicho, no le digas eso nunca. A uno de allí, de por San Sebastián, de por allí, porque son... Lo que hay que aguantar. Uy, 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 uy. ¡Año! ¡Que se suelta esto! Me cago en Dios. ¡Qué ruido! 3 en 1 has traído. ¿Cómo 3 en 1? El spray del aceite. Ah, Cuando le da el ruido este acojona, ¿eh? sí, porque tiene que tener problemas de... ¿De qué? Problemas de... como yo. No digas eso, que luego está en el vídeo. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Socorro! Hostia. ¡Juba! ¡Vamos! Faltan grasa. Vámonos, que Que no se todavía nos quede descojona muy- vivo. ¡No hay camino, Mañú! Parece que se puede ir andando por ahí, pero... bueno. Está bien, Manu. Manu, hay tráfico aquí, ¿eh? Donde Leoli... Lo que pasa es que estos son toros, ¿eh? Manu. Sin rodar por dónde. Operación San Fermín. Mira al Manu, qué valiente. Uy, este cómo nos mira ya. No hay problema hasta que hay problema. Uy, 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 se levanta. Mira a Manu fijamente. Operación San Fermín, todo un éxito. Sin incidencias reseñables. A ver si no ha pinchado Manu. ¿Pinchaste? No. ¿Cómo que no? Si llevas la rueda atrás en el suelo. ¡Que no! Este tío domina de todo. Caballos, toros, linces, águilas y alguna que otra paloma torcaz. ¿Qué sitios tenemos en Galicia, eh? Está guay, ¿eh? ¿A que sí? Está de la hostia. Está guay del Paraguay. Los vascos, cuidado, con uno llega ya, ¿eh? Uno detrás del otro, ¿eh? Que no hay sitio para todos. Vaya dupla. El vasco y el francés andaluz. Pero mira, hay caballos. Aquí están en semilibertad, ¿eh? Estos son salvajes, como, Son salvajes. como nosotros. Claro. Ya, vamos a bajar por aquí campo a través. Bajamos ahí por la ladera hasta donde están los caballos esos. Cogemos la pista y a comer. La pista y a comer. Ah, sí, sí. Cafecito, paradita. A ver, ¿por dónde pasamos? La vida del biciclista es esto. Una vida dura, ¿eh? Sí, sí, dura como la verdura. Mira, Los tosos estos son la puta mierda, ¿eh? para el año que viene tú veles con la nueva Orbea esa que vas a comprar. Y pinchan más. ¡Que no hay camino! No. Ay, ama. Los putos tosos, como clavan. El camino lo veo mal, ¿eh? Sí, pues para arriba subir está peor. Sí, son 20 metros, ¿eh? Ahí hay, Vamos a poner- por el otro lado también había camino, igual era al otro lado. pero no hay otro. Mañu buscando caminos alternativos. Xacuxo que tan problem.
¡Pincha, Manu! O sea, mirad la dureza que tienen, ¿eh? Oh. Enseña la punta de la nariz que te vea. Sí, la punta del p... Pero es que no me da el manillar. Pero si es que estás ya. Ah, se ha enganchado en el casete todo aquí. Sí, ya lo que me ha pasado a mí, le he tenido que ir ¡Ah! ¡Ah! por aquí. ¡Ah! Buah. Chaque jour est un problème, Ah, creo que estoy sangrando por todos los lados. Mira, sangre, sangre. Me tiembla hasta la pierna, ¿eh? Mira. Pinchue clavatute. La flecha amarilla aquí. La bajada es por aquí, no es por donde nos hemos metido. Claro, pero si voy yo primero pasa esto. Pero ahí se meten los burros como nosotros. Los animales. ¡Qué puto desastre! ¿Eh? ¿Por dónde hemos pasado? Tú. Por ahí, es que es una... Los pinchos estos son una locura. Yo no los había visto tan cerca nunca. Y por aquí nos quitamos de todo. Sí, pero arriba no había flechas. No, arriba porque no íbamos un poco despistados. ¿Cuándo no vamos despistados nosotros? Y vamos un poco despistados, es por eso que nos... Un poco, una cara, un sentimiento que se esconde. Dale zurra, Mañu, dale zurra. Vamos, vamos para la izquierda. Papiña desprezada, tu enfermo sabor. ¡Buah! ¡Buah, la arena! ¡Buah, la arena! ¡Buah! ¡Buah, la arena, Manu! Vaya mierda de camino. Lendas cantadas o solmor que nunca se rendeu, quebraba en valor. Que digan los rumorosos. Locura biciclista al canto. Que hemos visto antes a uno haciéndolo y me ha dado envidia. Y Manu se va a meter también. Yo me lo voy a pensar, No hay nada que pensar. porque estoy con un vasco loco. El vasco loco. A ver si no se abre aquí el vasco el hígado. 40 centímetros de agua, no hay más, ¿eh? No se va a ahogar, ¿eh? Me da un poco de asco el fondo. Claro. Te tienes que meter de una vez. ¡Venga, Mañu! ¡Torre y barrúa! ¿Qué? ¡Oh, como Dios! ¡Oh! Mira, mira cómo se levanta toda la mierda. de Pero abajo. avísame, cabrón, que se levanta la mierda. Sí, se va, ¡Ah! Me está tocando el pie. se va levantando la mierda. Podríamos hasta saltar, ¿eh? Sí, sí, salta tú, empieza a saltar. Empieza a saltar que ya voy. Que ya voy. Estoy con un vasco loco. Pero esto nos lo ha enseñado un gallego, ¿eh? Pero yo tú sabes lo que voy a hacer. ¿Qué? Que soy menos loco que tú. No me jodas. ¡Ah! Yo me llevaba en el baño pequeño. ¡Ah! 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 Pero hay mucha porquería ahí. ¡Ah! Que me voy a resfriar. Sí, hombre. ¿No es que somos del norte, los dos? Ahora ya casi me apetece de meterme, ¿eh? Venga, ven aquí. Espera, cuidado. Que tengo aquí un retorcijón de barriga, quizá o me pego o me cago. Esta está más fría que la otra, ¿eh? No, ¿Que no? que no, que no. Pues yo te digo que sí. De 3. ¡Ay, mamá! Pero, ¡Ay, mamá! pero no pises ahí, joder. ¡Ay, mamá!
Hostia, el francés sí que está loco. ¡El lince ibérico! Una vez que estás adentro, se está de puta madre. El agua está acojonante. Espera, la burbuja. Te has peado. ¡Me he cagado! Como abras la boca, vamos a cagar mierda durante una semana. Yo necesito un nombre de animal para mí. No sé cuál. Tú tienes ya el lince. El cóndor. El cóndor. El cóndor. El cóndor y el lince ibérico. Bueno, biciclistac. Hasta otra. Chao, hasta el año que viene. Te prometo, Jorge, que he pasado un día de puta madre. Yo también. Tú sabes, formidable, ¿por qué? Porque no hemos hecho únicamente bicicleta. Esto me encanta, bicicleta me encanta. Hemos visto caballos por ahí, vaca, un poco más y nos cagamos encima porque no sabíamos si nos iban toros. a atacar o no. Una acumulación de varias cosas que te gustan es lo bonito, porque si vienes aquí en bicicleta únicamente para sufrir, No disfrutas. aunque te guste, no disfruta. Hay que disfrutar de la bicicleta, hay que disfrutar de lo que ves, hay que disfrutar de la montaña, hay que disfrutar de los afotos si te gustan, de los animales, de todo. Y es todo eso a mí lo que me encanta, no únicamente de subir. Joder, yo veo gente que van al Llabre y tocan la pared ahí del mirador y salen para abajo otra vez, tirado. Joder, disfruta de la vista, mira lo que hay alrededor. Pero no muevas tanto, joder. Es que es por no irme para abajo. Espera, me voy a cagar por ahí.